Buenas, amigos de la vida, aquí en Psicoanálisis Respuesta Necesaria. Una vez más, en este intento de podernos educar, de podernos entrenar en la herramienta psicoanalítica. Pero antes que nada, comprender lo que es la investigación psicoanalítica sobre la vida humana, sobre la caja negra que tantas veces hemos hablado, desde que nacemos, desde que damos el primer ay, el primer grito por el seno materno, por la leche y por el cariño y el amor y la protección. Hoy con coprofilia. Bien, dentro del mundo de las perversiones, cuando la excitabilidad sexual de una persona adulta continúa vinculada a las funciones excretoras, ya sea con las de su objeto o autoeróticamente con las suyas propias, demuestra claramente que su sexualidad se halla en un nivel infantil. Pero también en estos casos, la regresión sirve de defensa contra deseos genitales, no solo de un modo general, como sucede en todo neurótico obsesivo, sino también de manera más específica, representando las fantasías coprofílicas. Por lo general, intento denegar el peligro de castración. Como ustedes van observando, amigos de la vida, la castración es sumamente importante dentro de todo el análisis de la teoría psicoanalítica. Mi consejo es que ustedes más bien traten de incorporar la teoría psicoanalítica. No tengan prejuicios, porque en realidad la práctica es verdaderamente el convencimiento para tomar las decisiones. Estos son trabajos de muchísimos años, estos son trabajos que pertenecen a la humanidad, y lo que ustedes están más o menos recibiendo es una gran batalla entre personas que han sufrido muchísimo, entre muchas personas psicoanalizadas, entre muchas personas que han sufrido muchas neurosis obsesivas, que han podido brindar a la humanidad este material para que nosotros podamos también aprender a estudiarnos nosotros mismos. Así que de momento no vayamos a prejuiciar, sino sencillamente tratemos de entender, ¿ok?, este hilo de Ariadna de la psicoanálisis, y después podemos reflexionar en sus hipótesis, sus tesis, sus realidades, sus verdades y sus herramientas. Tenemos que tener mucha paciencia. Esto es un trabajo duro porque es un trabajo del ser humano dentro de él mismo, con sus represiones, sus regresiones, sus negaciones, con todos aquellos elementos que tiene el ser humano para bloquearse él mismo de tantas realidades muy fuertes. Seguimos. En casos de pronunciada perversión anal, encontramos muy a menudo que este interés se ha visto acrecentado a expensas de un interés uretral. Tenemos videos sobre la cuestión uretral, originariamente de igual intensidad, y ello debido a que no existe diferencia de sexo en las funciones anales. Van dándose cuenta. La acentuada analidad expresa el deseo de alcanzar placer sexual sin tener que recordar la diferencia entre los sexos, cosa que movilizaría el temor a la castración. Hay algo que quiero más o menos señalar. El mundo ha estado muy lleno de fantasías y entretenimientos. Hemos vivido de muchas fantasías y hemos olvidado que todos los días tenemos que limpiarnos. Bien. Y nos hemos olvidado todos los días que no estamos las 24 horas vestidos. Bien. Que nosotros realmente somos seres desnudos, que nos estamos vistiendo constantemente.
Esto lo hago para que vayan entendiendo por qué para muchos estos son como cosas nuevas, son cosas tan lógicas, pero son muy difíciles a nivel de prejuicio, a nivel de moral y a nivel además de emociones. Nosotros no estamos preparados, todavía no tenemos ningún instituto de psicología humana para preparar ni entrenar a la persona, para la vida. Por eso yo les llamo a ustedes amigos de la vida. Dice, la acentuada analidad expresa el deseo de alcanzar placer sexual sin tener que recordar la diferencia entre los sexos, cosa que movilizaría el temor a la castración. En un plano más profundo es válida la equiparación simbólica de heces igual pene. Por lo tanto, la idea que inconscientemente expresa el varón escotofílico perverso que quiere ver a las mujeres defecando es esta: quiero ver algo que se asemeja a un pene. Sale a pesar de todo del cuerpo de la mujer. De manera análoga, lo que siente la mujer interesada sexualmente en sus propias funciones anales es lo siguiente: después de todo, tengo un órgano que sobresale del cuerpo. El concepto de niño, regalo, constituye un puente entre el concepto de heces y las ideas genitales. Fran Dery observó un caso de coprofilia que se debía al hecho de que el paciente, siendo niño, había visto a su madre defecando. El significado inconsciente de esta experiencia era análogo al del fetichista, que contempló el pie de su institutriz. Las heces de la madre fueron percibidas como un símbolo de pene. Las perversiones erótico-uretrales, de lo que hablamos en el video, uno de los videos anteriores, especialmente un interés sexual de parte del hombre en la micción femenina, implican aparentemente el dirigir especialmente la atención a la diferencia entre los sexos y no parecen adecuadas en consecuencia para procurar un reaseguramiento contra los temores de castración. El análisis de estos casos demuestra, sin embargo, que de hecho ciertas experiencias de la infancia de carácter especial han hecho viable el hacer valer incluso la micción femenina para el logro de un reaseguramiento de esta índole. En un caso en que el interés sexual se concentraba en la micción femenina, quedó demostrado primeramente que este interés significaba, en un sentido general, lo siguiente: cada vez que me excito sexualmente, se actualiza mi complejo de castración. Resultó luego que la perversión significaba primariamente un intenso rechazo de toda idea de pene. Se había desarrollado para asegurar la represión de tempranas experiencias homosexuales de carácter anal. El significado de la orina femenina era el de no ser heces de hombre. Cuando niño, el paciente había creído que las mujeres no tienen más que una abertura y que orinan por el ano. La perversión constituía, por consiguiente, un intento de lograr placer sexual sin tener que recordar ni el pene ni las heces. La micción femenina aparecía así como cosa limpia y con carácter de juego. No movilizaba, amigos de la vida, los temibles pensamientos vinculados a la función masculina de mover el vientre. La perversión estaba condicionada por una simultánea inhibición del acto de contemplar, lo cual le permitía al paciente aferrarse a la fantasía de que las mujeres orinan por el ano y evitar una vez más de este modo que la contemplación de una mujer orinando le hiciera recordar la castración. En un plano más profundo, el interés por ver a las mujeres orinando significaba la esperanza de descubrir que también ellas tienen un pene. La niña que orina significaba por sí misma un pene que orina. Todo esto luce un poco complejo, complicado, como un poco empujado. Sin embargo, nos han acostumbrado
a ver como normal al loco. Nos han acostumbrado a ver como normal al adicto, a todo tipo de desviado. Nos han acostumbrado a ver que existe el asesino. Nos han acostumbrado a ver que existe la persona como Jack el Estripador, todas esas salvajadas. Nos han acostumbrado a que debemos ir a la guerra, a que debemos entrenarnos para aprender a matar al enemigo, que hoy es Juan y mañana será Pedro. Y sin embargo vemos todo eso como normal. Por eso cuando empezamos a ver estas realidades humanas que parten desde la infancia y todas no nos han entrenado para esto. Nos han llevado a la escuela nada más para decirnos algo de matemáticas, algo de la historia, algo de aquello, algo de lo otro. Pero no para aprender a vivir con nuestra realidad psíquica. Tan normal como un pene, tan normal como una vagina, tan normal como unos senos, tan normal como el grito por una madre, por la necesidad del alimento. Seguimos. En la coprolalia, es decir, en el goce que se halla en proferir obscenidades, es decir, palabras verdaderamente malas, como le decimos, obscenas, y en el interés exagerado por esa pornografía tan famosa hoy en día, donde Los Ángeles es una industria maravillosa de miles de millones de dólares, de lo cual todos estamos muy apasionados por el éxito económico. Bien, se expresa una combinación de coprofilia, de exhibicionismo y de sadismo. En las palabras obscenas queda un remanente del viejo poder mágico. Para todos los que están acostumbrados a oír palabras obscenas, griterías, malas palabras, esto que nos llame la atención. Es decir, en las palabras obscenas queda un remanente del viejo poder mágico que originalmente tuvo el lenguaje en general. Fuerzan o tratan de forzar al que escucha a visualizar con alucinatoria claridad los objetos a que aluden. Con frecuencia, los lectores de literatura pornográfica imaginan la presencia de una persona inocente que escucha, o imaginan en sí mismo a tal escucha inocente, que desempeña el mismo papel que los atemorizados objetos del exhibicionista o del cortador de trenzas que habíamos hablado. El blasfemar puede ser por ello un sustituto de la coprolalia. Coprolalia. La coprolalia durante el coito, estamos haciendo el amor, muy corriente, hace uso del paternear sexual para el mismo objetivo de lograr reaseguramiento. El uso de palabras obscenas proporciona la sensación de que los peligrosos demonios de la sexualidad, entre comillas, se hallan bajo control. Vamos aprendiendo, ¿eh? En los amantes de la pornografía nos encontramos a menudo con dos actitudes de reaseguramiento que son contradictorias. Bien, uno, el hecho de que la descripción de detalles sexuales aparezca impresa prueba la existencia objetiva de la sexualidad por el mecanismo de compartir la culpa. Esto produce un alivio del sentimiento de culpa al hacer más objetivas las fantasías sexuales. Repítanse esto en el video. Y número 2, la temida sexualidad no es enteramente real. Sin embargo, en vez de ser vivida a través de una experiencia real, la sexualidad es disfrutada por empatía, a través de la lectura de un libro, resultando de este modo menos peligrosa. La masturbación, con ayuda de literatura pornográfica, se halla más cerca de la sexualidad normal en un sentido, que la masturbación que prescinde de tal auxilio, porque el libro representa en este caso un término medio entre la fantasía sexual y la realidad sexual. Tratándose de adolescentes o de personas con inclinaciones perversas que sienten vergüenza de admitir sus deseos, el libro o la lámina pueden constituir
simplemente un sustituto de la pareja sexual. Ya en los términos mismos de pornografía y coprolalia se destaca la vinculación con el erotismo anal. Las obscenidades anales son a veces realmente preferidas a las genitales, pero aun cuando no sea este el caso, el placer de las obscenidades genitales se halla a menudo vinculado al concepto de que estas obscenidades son sucias. El negativo de los impulsos coprolálicos desempeña un gran papel en la psicología del tartamudeo y del tic, y en numerosos síntomas compulsivos en los que la sexualización inconsciente de las palabras tiene por regla general un significado anal. La vinculación entre las palabras y el erotismo anal es evidente en la corriente compulsión de leer mientras está sentado en el inodoro. Esto se debe a la idea de que al mismo tiempo que una sustancia es expulsada del cuerpo, esta otra sustancia deberá entrar en él para no quedarnos vacíos. Bien, vamos a terminar con algo muy corto de perversiones orales. Una preferencia por la zona oral como instrumento de gratificación sexual rara vez se presenta como una perversión completa por sí misma, que excluya la posibilidad de otras formas de gratificación sexual. Una vez más, el análisis demuestra que la boca se constituye en sustituto preferente de los genitales en aquellos casos en que la actividad genital se haya inhibida por el temor a la castración. Esto resulta claro en aquellos casos de felacio, mamar, que en el análisis se manifiestan como negación de arrancar el pene de un mordisco o como equivalente de hacerlo. También en la preferencia del cunnilingus, preferencia del ano, ambos sexos pueden estar influidos por la tendencia a excluir del acto sexual el pene o por la fantasía de un pene femenino oculto. Para terminar, el análisis de un paciente con preferencia por el cunnilingus demostró que tenía la fantasía de ser una mujer disfrutando del goce de la homosexualidad femenina. Esta fantasía constituía un fugarse del pene, el cual movilizaba el temor a la castración. Amigos de la vida, muy buenas noches. Una vez más con las perversiones, va a ser muy interesante. Después que terminemos las perversiones, seguiremos con los nuevos secciones que tenemos. Aparte del horóscopo psicológico, tenemos varias secciones más que van a ser muy importantes porque van a ser sobre la vida mía, la vida suya, la vida del otro y cómo es que hay tanto material, tanta realidad que no somos capaces de estudiar ni divulgar. Los quiero, muy buenas noches, amigos de la vida, los espero pronto.